Bueno, una vez más, aquí, con una de las personas más especiales y más queridas por nuestras personas que nos escuchan, nuestra audiencia, Jaime Patiño Santa. Bienvenido, Namaste. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros, Jaime. Un Jaime, abrazo. cuéntanos para los que no te conocen un poco, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, muy bien. Un abrazo muy grande, un saludo para Movimiento con Sentido y para todas las personas que en este momento están conectadas con nosotros en la idea de tener un espacio para conversar, para responder inquietudes y demás. Mi nombre es Jaime Patiño Santa, vivo en Colombia, en el eje cafetero, y mi servicio es acompañar a personas en el proceso de trascender, en el proceso de morir, un poco en la idea que todos los seres humanos en algún momento vamos a partir, pero que no es lo mismo hacerlo con tristeza, en confusión, incertidumbre, a partir en la mayor tranquilidad, en la mayor paz, en la mayor armonía. También acompaño a personas y comunidades en el trabajo del duelo y acompaño a jóvenes y adultos que por diversas circunstancias han entrado en tristeza, en depresión, han intentado interrumpir la vida y los reconectamos nuevamente con la vida. Esa es un poco la misión que hacemos, Jaime, querido Carlos. esta velita va en tu nombre de parte de Movimiento con Sentido porque eres luz y nos gusta prenderle una velita a las personas con las que hablamos. Muchas Sé gracias. que eres misionero, y eres una persona que se ha dedicado al servir y eso es algo muy bonito y pues que de cierta forma te lo agradece Movimiento con Sentido y te lo agradece el universo. Bueno, Jaime, entrando un poco en materia, la vez pasada la gente quedó, digámoslo así, picada con el tema. Y como quedó picada con el tema, pues decidimos tú y yo hacer una segunda parte. Pero lo más interesante que pasó fue que en esa conversación que tuvimos tú y yo, pues resultaron personas interesadas en la labor que tú haces. Cuéntanos un poco realmente cómo ha sido ese proceso y cómo están y cómo se ha comportado el tema de la pandemia y todo esto. Sí, claro. No, a raíz del encuentro que tuvimos con Movimiento con Sentido, me contactaron muchas personas de la Florida, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica y también, por supuesto, muchas personas de Colombia que estaban viviendo ciertas situaciones muy especiales, con familiares con coronavirus, pero también familiares con enfermedades terminales, cáncer, esclerosis múltiple, Alzheimer y demás, muchas enfermedades. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar conversando virtualmente y acompañando un poco a sus familias. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Personas que van en un proceso de trascendencia, iniciamos unos encuentros para conversar alrededor de los temas de los ciclos de la vida, para que las personas comprendan su viaje, para dónde es que van, pero también para que puedan resolver sus asuntos prácticos, como despedirse de los seres queridos, resolver algunos temas pendientes, obligaciones, firmar algunos documentos, pero sobre todo encuentros con la familia, que son tan importantes. Muchas veces hay diferencias entre las familias, un padre que no se habla con un hijo, un esposo con una esposa que han tenido diferencias muy grandes en los temas de la familia y de los bienes, que hace muchos años no se encuentran. Entonces hemos propiciado estos encuentros para hacer un trabajo de perdón, hacer un trabajo de reconciliación. Y cuando ya logran resolver todos esos asuntos prácticos, las personas me dicen, ya no vamos a hablar más de la tierra, no vamos a hablar más de noticias, no vamos a hablar más de pandemia. Queremos ponernos en sintonía para iniciar ese otro viaje, al otro plano y a la otra dimensión. Y realmente es así. Nosotros hacemos un recorrido muy bello por la tierra. Imagínate que esta mañana, Carlos,
Me levanté a las 4 de la mañana y estuve viendo la luna, Mercurio, Júpiter, haciendo ahí una meditación maravillosa. Luego me hice una caminata por el bosque, escuchando el canto de las aves, todos esos regalos de la naturaleza. Entonces los seres humanos estamos en un viaje por la tierra para disfrutar de los amaneceres, de los atardeceres, para disfrutar del encuentro con la familia, del encuentro con los amigos, disfrutar de cada cosita que uno hace en la tierra, pero también con la idea, con la convicción de que así como nuestros abuelos, bisabuelos, amigos han partido, en algún momento vamos a partir, que cuando nos corresponda debemos hacerlo en la mayor paz, en la mayor tranquilidad, en la mayor armonía y entendiendo muy bien hacia dónde vamos. Por ejemplo, ayer acompañé a una señora amiga que tenía una enfermedad terminal y que trascendió ayer y trascendió en mucha paz y en mucha tranquilidad. Y un mes antes, ella comenzó a visualizar en su casa que descendían seres que ella había conocido en la tierra, como sus padres, como sus abuelos, como un hijo que ella había perdido. Y me decía, aquí están y me están acompañando y los estoy viendo, ¿no? Y los estoy escuchando. Y en el momento en que ella da ese paso, en que trasciende, pues simbólicamente yo se la entrego a ellos para que ella, en esa gran compañía, continúe su viaje hacia los mundos superiores. Así como por la tierra es un gran viaje, también nosotros hacemos un gran viaje hacia los mundos superiores. Es como cuando alguien está en su casa, Carlos, que dice yo vivo en Bogotá o vivo en Miami y quiero hacer un gran viaje por Europa o por Sudamérica. Entonces uno en su maleta lleva allí las cositas que necesita para el invierno, para el frío, ¿no? ¿En qué lugares voy a estar? Asimismo es el viaje hacia los mundos superiores. Abrir el corazón para poder interactuar con conciencias de luz, con planos, con dimensiones. Entonces, hemos tenido unos encuentros maravillosos con las personas que hemos estado hablando sobre todos estos temas. Qué bien, Jaime. Bueno, una Sí. pregunta que surge de mi conciencia, porque me la pregunto todos los días porque yo trabajo en ella, y es, de, primero, bendiciones para todas las personas que están en el proceso de ascensión y que, pues que no tengan miedo, que no tengan susto. Y esa es la pregunta, ¿cómo estar en un estado de proceso de ascensión y vencer el miedo o trabajar el miedo? ¿O qué herramientas nos puedes tú recomendar para trabajar ese miedo de la muerte? Claro, Carlos. El miedo se manifiesta en varias etapas. Imaginémonos un familiar, un amigo muy cercano que se encuentra muy bien en sus proyectos, en sus sueños, en la familia, en su empresa, y los médicos le dicen, qué pena con usted, tiene un cáncer en el sistema digestivo que le ha hecho metástasis y tiene más o menos 6 meses de vida. En ese momento a él se le manifiestan unos miedos que tienen que ver con la vida y también con la partida. Por ejemplo, él dice, ¿cómo va a ser esta última etapa? ¿Será que voy a tener dolores? ¿Será que voy a terminar en cuidados intensivos? ¿Será que voy a terminar conectado a aparatos? Allí hay unos miedos. ¿Cómo me despido de mis seres queridos? ¿Cómo me despido de mis hijos? Entonces, esos miedos los vamos resolviendo en nuestros encuentros, dándole claridad a la persona para decirle, no te preocupes por los dolores, que hoy en día la medicina, la ciencia, la salud tienen muchas herramientas para manejar el tema del dolor, ¿no? La homeopatía, la agricultura, la cannabis, ¿no? Pero también cuando se requieren medicamentos opiáceos hay que tomarlos. Pero sobre todo la meditación es un gran instrumento para el manejo del dolor, cuando uno logra conectarse más con su dimensión interna. Y Estoy si tu totalmente, voluntad
es no ir a cuidados intensivos ni que te conecten aparatos. Hacemos un documento, lo que se llama un testamento vital, donde tú expresas que quieres estar en tu casa, ¿no? Con un grupo de cuidados paliativos, ¿no? Con un acompañamiento espiritual, y que tú no quieres ir a cuidados intensivos a estar conectado con aparatos. Entonces, vamos resolviendo esos miedos. Luego ya hay otros miedos. La persona que dice, ¿será que en el momento en que yo muera, ahí termina todo? ¿O será que hay vida después de la muerte? Entonces son preguntas muy importantes que uno va conversando con ellos para ir clarificando esos temas, respetando, por supuesto, sus creencias y su mirada. Pero en más de 20 años de acompañamientos, Carlos, a tantas personas, niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, uno sabe de una manera muy clara que cuando la persona está trascendiendo, si está tranquila, en paz, si ha resuelto los asuntos pendientes, ella va a partir en mucha tranquilidad. Descienden conciencias que la van a acompañar hacia los otros planos, de tal manera que ella pierde el miedo y parte con una gran tranquilidad, con una gran armonía. Entonces, en cada momento aparecen preguntas, aparecen miedos, y en el acompañamiento los vamos resolviendo todos. Pues muy bien, Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo porque en California estuve estudiando el cannabis medicinal y varios procesos de incluso de cómo a veces la gente logra salvarse a través del pensamiento, a través de la medicina y a través de meditación y la fe. Hay otra gente que realmente pues se conecta con la meditación y su proceso es mucho más fácil. Yo soy una persona de meditar casi todos los días y realmente mi canal se ha abierto pues un 100%. Pero esta pandemia, digámoslo así, ha traído cosas buenas y muy positivas, incluso lo hablamos tú y yo por WhatsApp, y cosas malas. Pues desde el calificativo que nos enseñaron a darle a las cosas que son buenas o que son malas. Pero definitivamente, hablando contigo, me llamó mucho la atención la parte de que la gente se está tratando de quitar la vida y eso de cierta forma genera un poco de tristeza porque lo que me está pasando a mí y de pronto a ti son cosas buenísimas y llenas de amor y otras personas están pasando por momentos muy difíciles. ¿Cómo estás tú aportando desde tu ser para que esas personas puedan entender un poco más? Cada persona, Carlos, como tú bien lo sabes, es una historia de vivencias, de experiencias. Entonces hay muchos seres humanos que uno los ve bien en la infancia, en la adolescencia, que se desenvuelven bien, pero ellos traen desde el vientre de la madre y en la infancia muchas carencias por maltrato, por hechos de violencia, por la pérdida de un ser querido que los marcó en su vida. Entonces hay muchos seres humanos que ya vienen en un estado de tristeza, en un estado de depresión. Y con esta pandemia, mientras unas personas están tranquilas, como es nuestro caso, haciendo el servicio, hay otras personas que el confinamiento, que el miedo a ser contagiado, que la situación económica, que perdió la pequeña empresa o la mediana empresa, que quedó desempleado, entra en una depresión muy grande. Y en esa depresión pierde el sentido de la vida, incluso intenta interrumpirla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Unos encuentros con ellos para poder mirar en la historia de su vida dónde está el problema, dónde está la vivencia, dónde está la causa que lo está motivando, digamos, esa experiencia de interrumpir la vida. Y lo estamos acompañando con mucho amor y con mucho afecto. Y estamos haciendo con él silencio, y estamos haciendo meditación y todo un acompañamiento espiritual. Y puedo decirte que en muchos de estos casos las personas se han recuperado muy bien y en este momento se sienten bien.
se sienten muy sólidas. Pero también he conocido casos, Carlos, de personas que no aguantaron. La depresión fue muy fuerte e interrumpieron la vida. Entonces, en esos casos, cuando la persona interrumpe la vida, el cuerpo queda allí, el alma queda encimita del cuerpo, y el alma que ya venía en un estado de tristeza, queda en una tristeza mayor, en una depresión mayor. ¿Por qué? Porque está viendo el dolor de sus seres queridos, la tristeza de los seres queridos, y sobre todo porque es consciente de que no ha muerto. La persona que intenta interrumpir la vida, ella dice, yo voy a acabar con la vida. Pero cuando ella se ahorca o un tiro o lo que sea, el cuerpo queda allí y el alma queda encima y se da cuenta inmediatamente que no ha muerto. Entonces, el estado de tristeza es muy grande. Y el acompañamiento es tanto para esa alma que está en un nivel que llamamos el astral, entre la tierra y los mundos superiores. Hay que acompañar a ese ser. Cuando una persona interrumpe la vida, es como si encima de él quedara una nube que no le permite ver la luz. Está viendo hacia abajo, hacia el entorno de su familia, y ve a su padre llorando, a su madre llorando, a su hijo llorando, y entra en una gran tristeza. Entonces, hay que acompañarlo para que él entienda el tema, para que haga un perdón con el universo. Pero también, Carlos, hay que acompañar a su familia, que su familia está deprimida, está triste, está muy afectada en sus emociones, en su psiquis, y requieren un acompañamiento espiritual. Gracias, Jaime. Bueno, Jaime, otra pregunta que aquí hablando contigo se me vino a la cabeza por un caso que conocí, y es el tema de la drogadicción en los jóvenes y que terminan en la terminación de su vida. Hay familias, hay muchas familias a nivel planetario que padecen esta, eh, no sé si llamarlo mal, pero padecen de esto. Y hay alguna forma desde tu acompañamiento, porque yo sé, tengo muchos amigos que han pasado por las drogas y hablando con ellos, pues he entendido y empatizado con ellos de por qué o en qué forma o desde dónde están en ese momento en su vida y por qué llegaron hasta ahí. Y la mayoría de las personas con las que he hablado de este tema, pues tiene mucho que ver con la infancia, con el niño interior. Entonces, a mí me gustaría de pronto, si tú puedes profundizar un poco más de Claro. cómo direccionarse como padre, porque yo también soy padre de dos hijos, de dos chicos. Entonces, yo ya sé que con mi hijo mayor ya no tengo ese problema. Y con mi hijo menor, pues, no creo que tampoco lo vaya a tener, pero para la gente que lo está teniendo o que lo puede tener o que no sabe que lo tiene, ¿cómo, cómo hacer esa Claro, Carlos. acción? Primero miremos el enfoque tradicional. ¿Cómo se intenta resolver el tema con una persona que consume drogas o estupefacientes? Y luego te comento mi mirada. Cuando un joven o un adulto ha entrado al universo de las drogas, entonces sus padres, confundidos y desesperados, lo llevan donde un especialista, donde un psiquiatra, que lo medicaliza y lo puede internar psiquiátricamente. Allí permanece un tiempo, un poco dormido, un poco atontado, y pasado una etapa, regresa nuevamente a la casa o a la universidad o al trabajo, pero pasado un tiempo entra otra vez en crisis y hace el mismo ciclo, medicalización, internamiento psiquiátrico, hasta que la persona con una sobredosis puede trascender, puede morir. Entonces, ¿cuál es mi mirada, Carlos? Mi mirada es que las personas que llegan a ese nivel lo hacen por dos razones fundamentales.
que este es el tema de fondo que hay que trabajar para poder sanarlos. Los seres humanos estamos vibrando con la dimensión externa de nuestro ser, o sea, con la mente, emociones, sentimientos y con el cuerpo físico para probar sensaciones, emociones, para llegar al éxtasis. Pero no estamos trabajando nuestra dimensión interna, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra energía, que es la que está conectada con el universo. Ese es el trabajo más importante. Entonces los seres humanos en nuestras sociedades sentimos que tenemos un vacío, que tenemos una carencia y no sabemos por qué es ese vacío. Y tratamos de llenar el vacío en lo externo. Creemos que podemos llenarlo externamente y vienen las adicciones. Entonces algunos se vuelven compulsivos en las compras, en los centros comerciales comprando. Otros en la adicción a las drogas, otros en la adicción a los juegos, en la adicción al sexo. Ese es el tema de fondo. En la medida en que el ser humano trabaja su dimensión interna y sana lo que tiene que sanar, puede resolver ese tema de adicción y hacer una conexión espiritual, trabajando internamente. Si tú tienes 2 jóvenes o 3 jóvenes que ambos están consumiendo marihuana o cocaína o cualquier sustancia, hay un joven que puede tener más resistencia, pero uno de esos jóvenes puede tener unas predisposiciones internas que lo pueden llevar a un nivel de una mayor adicción, ¿no? Y que lo pueden llevar a un nivel en que puede trascender, digamos, en una ingesta. Entonces, cuando la persona está muy mal, está muy bien que lo lleven, digamos, a un internamiento psiquiátrico para que él duerma un poco, para que él descanse, pero su trabajo es un trabajo más espiritual. Hay que sacarlo de allí, llevarlo a su casa para hacerle un acompañamiento que permita sanarlo. ¿Sanar lo que es? Todos tenemos heridas. Heridas en el vientre de la madre, en la infancia, en la adolescencia. Muchas de ellas no somos conscientes, están en nuestro nivel inconsciente. He tenido muchos casos, Carlos. En este momento estoy acompañando a profesionales, médicos, abogados, que lo tienen todo, que sus padres lo quieren, que tienen una familia bellísima. Y sin embargo, estos seres no quieren vivir, han perdido el sentido de la vida y han intentado interrumpir la vida y están en unidades psiquiátricas. Y estamos acompañándolos para sacarlos de allá, llevarlos a su casa para hacer todo este acompañamiento y mostrarte también, me gustaría en algún programa que hiciéramos, Carlos, que me acompañaran 2 o 3 personas de las que yo he acompañado que han intentado suicidarse, que han estado en instituciones psiquiátricas y que hoy en día son grandes profesionales, grandes seres humanos. Eso sería bellísimo, de verdad, porque tener testimonios es bastante fundamental, ya que las personas no creemos por lo que nos dicen, sino por lo que vemos. Es un infortunio porque si cierras los ojos, toda la información está allí. Y una de las cosas más importantes a todas las personas que nos ven, que a veces se cuestionan, pero ¿cómo así que este muchacho se va a suicidar? ¿O cómo así que, por qué es que lloran tanto? ¿Cómo así que no ha podido salir de las drogas? ¿O cómo así? Ese continuo juicio del ser humano está llevando a la humanidad a la no empatía. Y es muy importante que tengamos claro que el poder de decisión es un don divino. No todos los seres humanos tenemos poder de decisión y nos cuesta. Hay preguntas. Por aquí te saluda, bueno, como siempre, te saluda Mario Alberto Agudelo. Un abrazo gigante. Un abrazo grande. Está por aquí Jude, un amigo mío de Boston. Está Esther García desde Madrid. De Esther te dice, muy interesante, gracias, es verdad, ahora no hay escape con la pandemia. Ana Luz Rodríguez, gracias por este espacio
de reflexión, temas muy valiosos para este momento de crisis. Nancy Herrera te pregunta, ¿se podría decir, Jaime, que si la persona en vida comprende el sentido del ciclo vida-muerte, muy probablemente no intentará interrumpir su vida? Claro que sí, Las así preguntas, es. por favor, háganlas, yo se las formulo a Jaime. Claro, así es. Y el ser humano comprende los ciclos de la vida y comprende que la vida es uno, Carlos, como tú lo sabes. La vida es uno, ¿no? Lo opuesto a la muerte no es la vida, es el nacimiento, porque la vida no tiene opuesto, la vida es una. Entonces, todos los seres humanos, más allá de las creencias, nuestra energía, nuestra alma, nuestra esencia, estuvo en los mundos superiores. Allá acordó con Dios, con la fuente primigenia de luz, con el universo, venir a la dimensión de la tierra, hacer un recorrido. Este paso por la tierra es algo maravilloso porque nos permite aprender, nos permite servir, nos permite gozar, digamos, ¿no? De este paso por la tierra. Pero también en la idea de que en algún momento tenemos que regresar a los mundos superiores. Es que nosotros no morimos, terminamos un ciclo en la tierra, pero cuando trascendemos, regresamos a los mundos superiores. Allá seguimos sirviendo, expandiendo la conciencia, teniendo experiencias. Al tener eso claro, uno tiene que disfrutar la vida, disfrutar de este momento que estamos compartiendo, disfrutar en la casa, en la práctica de un deporte con los hijos, ¿no? Ahí en Miami, en el mar, qué delicia. Aquí estamos en la cordillera central, estamos en los bosques andinos, ¿no? Tenemos muchos lugares para disfrutarlo. Y hay una cosa que es muy importante, Carlos. Hay personas que tú dices, no, pero esta persona le mataron el papá, le mataron la mamá, no, fue abandonado, no, tiene que estar supremamente mal. Pero yo conozco seres que cuando han nacido, su entorno familiar los ha acompañado con mucho afecto y con mucho amor. Además, han tenido recursos económicos para que estudien en las mejores universidades. Y sin embargo, estos seres no se encuentran en la dimensión de la tierra. Son seres que no quieren estar en la tierra y que intentan suicidarse. ¿Qué pasa con esos seres? Son almas de una gran sensibilidad, que cuando vienen ingresando a la dimensión de la tierra, sienten que la tierra es un planeta muy denso, donde se presentan situaciones de mucha violencia, ¿no? Aquí en Colombia hace pocos días 7 soldados violaron a una niña de 13 años. En muchos lugares se mata a alguien por robarle un celular. Por una disputa de tierra se mata a una familia. Entonces mucha gente dice, pero ese planeta Tierra, contaminado los mares, contaminados los ríos, la destrucción, yo no quiero llegar a ese planeta Tierra. Pero entra el planeta Tierra. Y entra en una gran tristeza, desubicado, no se halla. Si esta persona no tiene un acompañamiento espiritual, interrumpe la vida. Pero cuando la persona entiende que la pérdida de la brújula, del sentido de la vida, es porque tiene una gran sensibilidad en su dimensión interna y que él puede encontrar la misión que viene a hacer a la tierra y los dones que el universo le ha entregado para hacer la misión, esa persona se reconecta con la vida y se torna en el ser más feliz en ejercicio de su servicio. Conozco muchos seres que han vivido esas experiencias. Bueno, nos gustaría, y hay bastante gente viéndonos en este momento, si tienen preguntas, por favor, no lo duden en preguntar. Jaime está dispuesto a contestar. Y Jaime, aprovecho la oportunidad aquí en la mitad que hay bastante gente para anunciar una grata sorpresa y un privilegio de Movimiento con Sentido. Está armando un taller digital, virtual, que se llama El Árbol de la Vida. El árbol de la vida consta de, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que trascendemos,
y van a ser 4 personas que van a trabajar el niño interior, cómo desarrollar los sueños, la parte del movimiento con su cuerpo, y Jaime Patiño Santa en la parte de trascendencia. Entonces, eso de cierta forma a mí me causa mucha emoción, Jaime, porque le vamos a dar herramientas a las personas para entender básicamente el proceso de la vida desde una parte espiritual consciente. Yo quiero que tú me cuentes un poco tus expectativas con este taller. Claro, Carlos. Un poco mi tesis que planteo en los libros y en los talleres es que el gran tema hoy, en la actualidad, es el acompañamiento. El acompañamiento al ser humano en todas las etapas. Tú decías ahora, ¿cuántos padres que intentan que sus hijos estén bien tienen la tristeza y el dolor de ver a hijos drogadictos y hijos que han interrumpido la vida? ¡Qué dolor! Estos seres humanos necesitan de un acompañamiento con amor para sacarlos de esa situación, para que se reconecten con la vida. Igual los niños cuando nacen, en sus primeras etapas, tienen que ser acompañados con mucho amor. Pero también cuando a un niño o a un joven, los médicos le dicen, ya no hay nada que hacer desde el punto de vista médico, te quedan 3 meses de vida, 4 meses de vida, ese ser necesita un gran acompañamiento. Pero también su familia. ¿Para qué? Para que comprenda cuál es el sentido más profundo de la enfermedad, el sentido más profundo de la existencia, pero también de la trascendencia, y para que pueda partir en la mayor tranquilidad, en el mayor amor, en la mayor armonía. Entonces, ese taller, como lo está visualizando, Movimiento con Sentido, es una oportunidad maravillosa para que los seres humanos en cualquier punto del universo participen, para que recojan toda esta luz, para que recojan todas estas miradas, ¿no? Cómo acompañar al niño, cómo acompañar al adolescente, pero también cómo acompañar a la persona que se encuentra en su etapa final, en su momento final. Yo creo que lo más difícil en este momento de los seres humanos y en la situación en la que estamos es cuestionarnos de cómo hacer las cosas bien hacia nuestros hijos, para que nuestros hijos no repitan nuestros mismos parámetros. Entonces, este es un taller que sinceramente le va a dar una herramienta fundamental y vital para que podamos entender esa parte que tú dices, mi yo interior, sacar y borrar todas esas cosas que ya no me pertenecen porque son parte de mi pasado y mi pasado solo existe desde mi presente, y que puedo transformar mi vida a través de el árbol de la vida y compartirlo con esa persona que viene creciendo. Tenemos preguntas. Entonces, Ana Luz Rodríguez, hay quienes piensan que el suicidio es una especie de predecisión en el plan de vida, lo cual lo haría inevitable. ¿Sería posible reorientar esos designios? Claro que sí, ¿no? Los seres humanos hemos venido a la dimensión de la Tierra a hacer un recorrido para aprender, para disfrutar de la Tierra. Es que la Tierra es un planeta muy bello, un planeta muy hermoso, ¿no? Nosotros tenemos aquí el río Quindío, la cordillera central, el Parque de los Nevados con el Nevado del Tolima, el Paramillo del Quindío, el Nevado del Ruiz, donde subo permanentemente a hacer allá mis meditaciones, a hacer mis plegarias por el Y universo. Colombia mágica. Pero tenemos acá un entorno natural, ¿no? Donde tú estés, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, encontramos unas bellezas naturales que serían suficientes para vivir con una gran felicidad. Pero hay seres humanos que no hay que juzgarlos, no hay que criticarlos. Son seres humanos que han vivido unas historias donde por muchos caminos terminan en una situación de depresión,
de tristeza, donde no encuentran el sentido de la vida. Entonces, lo ideal, Carlos, es que si hay un momento para nacer y un momento para trascender, que uno trascienda en el momento en que le corresponde. Porque si un ser humano anticipa la vida, parte antes del momento que le corresponde, entonces está perdiendo el semestre, está perdiendo la existencia. Es el ejemplo que yo coloco. Cuando uno entra a estudiar medicina, ingeniería, derecho, cualquier carrera, tú entras a primer semestre y tienes que hacer segundo, tercero, cuarto, hasta décimo. En el paso por la tierra estamos aprendiendo temas. Hay personas que son muy violentas, tienen que aprender la paz. Hay personas que son muy prepotentes, tienen que aprender la humildad, aprender la bondad, aprender el servicio, ¿no? Apoyar a la comunidad. Entonces, en un semestre uno resuelve algunos temas, pero si uno pierde ese semestre en la universidad, tiene que volver a repetirlo. Entonces, la persona que ha interrumpido la vida está perdiendo el semestre. Entonces, tenemos que rodearlo de amor, de afecto y de cariño y sobre todo hacer un acompañamiento espiritual para que la persona logre reconectarse con la vida, entienda sus dones y pueda hacer su misión. Ahora, si la persona se suicida, nos corresponde acompañarlo en el otro plano Claro, para poder ayudarle a que continúe su camino. eso es muy importante lo que acabas de decir, Jaime. Y las personas, yo sé que de cierta forma, los seres humanos de cierta forma hemos sentido prepotencia, hemos sentido envidias, porque es parte de entender un poco lo que es el ciclo de la vida en un plano de tercera densidad. Pero definitivamente estoy muy claro que son patrones de comportamientos infundados. Entonces, cuando tenemos claro que son patrones de comportamiento infundados, pues es mucho más fácil trabajar eso en ese, por decir, en ese taller, esa parte de todo el ciclo de tu vida donde esos patrones de comportamiento te llevan a que te comportes con soberbia o con negligencia o con no empatía. Entonces, este es un taller muy interesante que vamos a brindar pronto virtualmente. Ahora, Nancy Herrera, los niños que trascienden podrían tener un camino más corto de retorno a los mundos superiores por los pocos años vividos. Delia te manda muchos saludos, que estás muy guapo. Así que ahí te dejo la pregunta de Nancy. Bueno, muchos saludos a Delia, un abrazo muy grande. Y para Nancy, mira, todos los seres humanos tenemos un nivel de conciencia y un nivel de vibración. Voy a aprovechar la pregunta de Nancy para aclarar ciertos temas. Los seres humanos tenemos un nivel de conciencia y un nivel de evolución. El ser humano puede partir de muchas maneras, de un infarto, de un derrame, de una enfermedad prolongada, en un movimiento natural, un terremoto, en un hecho de violencia, un accidente de tránsito o un atentado. No importa cómo la persona trascienda. Si la persona tiene un nivel de conciencia, ha trabajado los ciclos de la vida y está conectado con su alma, ese ser no tiene ninguna dificultad para regresar a los mundos superiores. Cuando la persona le tiene miedo a la muerte, no ha trabajado los ciclos de la vida, es una persona que para donde va Vicente, para allá va la gente, no sin hacer un trabajo interior, tiene dificultades. Hay personas que trascienden y pueden quedarse muy cerca de la dimensión de la Tierra, un mes, 6 meses, un año, más años. Y hay que ayudarles para que ellos comprendan que ya no son de la dimensión de la Tierra y para que continúen su camino. Con relación a los niños, que es la pregunta de Nancy, hay una ayuda muy grande, porque con los niños, en la dimensión de la Tierra, está el padre, está la madre, está el entorno familiar y los amigos
que así estemos muy adoloridos, lo estamos acompañando con mucho amor, con mucha luz. Pero también del cielo, de los mundos superiores, descienden ángeles o seres de luz que los están acompañando en ese viaje. Entonces, no hay ninguna dificultad para el retorno a los mundos superiores. Jaime, y una última pregunta que un poco, de lo mejor resultará incómoda, pero es una pregunta que yo me hago y especialmente en países tan violentos como Colombia, como México, que nos ven mucho en Colombia, nos ven mucho en México, en Venezuela. ¿Cómo podría transformar una persona el pensamiento o la intención desde un acompañamiento contigo hacia querer atentar contra la vida de un ser? Uh-huh. Eso Claro, es, no. yo sé que es una pregunta incómoda, pero es una pregunta que, hombre, lo vivimos en Colombia, tú lo vives más que yo porque tú estás allá, y el tema del sicariato, el tema de venganzas, el tema de esto es, estás quitándole la vida a un ser, ¿sí? Sin necesidad, porque lo tangible, pues, ha sido impuesto por un sistema. Entonces no nos pertenece porque al final de trascender, pues se queda. Entonces, para mí es importante de pronto llegarle a esa persona, de pronto que tenga esa intención, nos escuche y sepan que hay personas ahí que pueden ayudarte a cambiar ese pensamiento. Claro. Dentro de cada ser humano, Carlos, como tú lo sabes, se dan todas las energías. La energía de la bondad y la energía de la maldad. La energía del amor y la energía de la violencia. La energía de la guerra y la energía de la paz. La vida es un arte para armonizar las energías dentro del ser humano, para que emerjan de ella lo mejor del ser humano, que es la bondad, que es el amor, que es la fraternidad, que es el servicio. Cuando un ser humano permite que emerja lo más lindo de él, es un ser humano que comprende que somos uno con la naturaleza, con la madre tierra, con la humanidad, con los animales, con los vegetales, y que hay que respetar todas las formas de vida, que hay que amar la naturaleza, como hay que amar a los seres humanos. Y cuando en algunas personas emergen de ellos más la maldad, ¿no? Por ciertas circunstancias específicas, hay que acompañarlos en un trabajo espiritual para que ellos entiendan que también han venido a la tierra a hacer un camino maravilloso, a hacer una misión, que no es justamente la del sicariato, es otra misión. Pero en el camino de los seres humanos nos encontramos con historias, Carlos. Yo me he recorrido Colombia, una región muy bella, un país muy bello, pero de muchos conflictos, como tú bien sabes, matanzas, acciones de la guerrilla, de los grupos paramilitares, del ejército. Y me ha tocado llegar a una comunidad donde los grupos armados han hecho las barbaries más impresionantes que evocan los hornos crematorios y los campos de concentración que vivimos en el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial. Y he visto madres que ante el dolor de sus hijos, por la muerte de sus hijos, se han fugado en un trastorno mental y están hoy en instituciones psiquiátricas. Y he visto madres que a partir de esa experiencia, hijos, se han levantado con mucho dolor, con mucho sentimiento de venganza, tratando de vengar a sus seres queridos. Pero también he visto seres que en las condiciones más difíciles de violencia ha emergido todo el amor y toda la bondad. Y hoy son grandes líderes de sus comunidades, trabajando el arte, trabajando la literatura, trabajando la danza, trabajando la música, trabajando el deporte. Entonces, todos los seres humanos, desde que tengan la posibilidad
de que se acerque a ellos un grupo, una organización, una persona, a reconocer que en todo ser humano, por más maldad que haya, hay una chispa divina. Así esté muy débil la chispa divina. Y si uno sabe conectarse con esa chispa divina para irla iluminando, ese ser se reconecta con la vida y puede hacer actos de amor, actos de luz, de mucha solidaridad y de mucha fraternidad. Yo soy testigo de eso. He pasado por las cárceles haciendo talleres de meditación, de silencio, donde me he encontrado con seres que han protagonizado acciones muy violentas, que tienen las penas mayores, ¿no? Y que en este momento son seres sonrientes, alegres, ¿no? Que se han hecho un trabajo de perdón, que le han pedido perdón a la sociedad por los actos protagonizados y que son seres de bien. En todo ser humano, Carlos, hay una chispa divina. Ese es el gran arte, conectarnos con esa chispa divina para irla iluminando. Bueno, tengo una última pregunta y luego tengo algo que también preguntarte. ¿Cómo es posible comunicarnos con los seres queridos que han trascendido? En la dimensión de la Tierra tenemos unas formas de comunicación. Aquí estamos conectados con Carlos y con una gran audiencia. Tenemos el Internet, tenemos el celular, tenemos los encuentros. Cuando un ser querido ya ha trascendido, ya no es de la dimensión de la Tierra. Hay que encontrar otras formas de comunicación más sutiles. Los sueños, la intuición, la meditación. Ahí encontramos las formas de comunicarnos. Permíteme compartir una experiencia sin decir el nombre. Claro que sí, Jaime. En el encuentro pasado, un ser muy lindo que vive en la Florida, que vio este programa que hicimos la primera parte, tenía una gran tristeza, una gran depresión, porque su madre hacía muchos años había trascendido. Y ella estaba en la Florida y su madre en otro país. Y no pudo despedirse de su madre, siendo una relación tan linda. En el acompañamiento que hicimos con ella, hicimos unas meditaciones, hicimos un trabajo espiritual muy a fondo. Y esta amiga, recientemente, hace 2 días, ¿no? Pudo conectarse con su madre, sentirla, visualizarla, ¿no? Olerla, ¿no? Así que hay muchas formas sutiles para comunicarse con los seres queridos. Cuando uno dice mi madre murió, mi padre murió, ellos no han muerto. Terminaron su ciclo en la tierra. Donde se encuentran, continúan comunicados con nosotros. ¿Cómo comunicarnos? Una comunicación de alma a alma. Nosotros somos mente, emociones y cuerpo físico, pero tenemos una dimensión interna. Ahí está nuestra alma, o nuestra conciencia, o nuestra energía. Jaime, qué bonito eso que acabas de decir y yo te lo agradezco de corazón y del alma, porque sé que esa persona hoy, gracias a todo este movimiento de energía, pues esa persona tiene un poco más de paz en su ser. Y eso es trascendental en este momento de transición de donde está la humanidad hacia donde va la humanidad. Y una de las cosas que te iba a preguntar, porque yo sé que nos ven todo tipo de personas, la persona que está dispuesta a hablar directamente contigo, la persona que se comunica con nosotros y hacer un puente contigo, pero hay personas que sienten vergüenza, hay personas que sienten pena, hay personas que sienten miedo, hay personas que no saben cómo hacerlo por lo que yo dije al principio, porque el poder de decisión es un don, es un regalo divino. Yo sé que tú tienes unos libros, ¿sí? A mí me gustaría que esas personas que
que no quieren darte la cara o que no se sienten cómodos. Yo sé que tus libros tienen mensajes increíbles. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre esos libros? Así esas personas pueden acceder a los libros. Claro que sí. Tenemos un libro que se llama Sin miedo a morir, que es justamente este. Es un libro que recoge toda la mirada sobre los ciclos de la vida, pero además testimonios de personas que yo he acompañado, donde ellas abrieron su corazón para comentar cómo fue su última etapa en la tierra y cómo pudieron partir en la mayor paz, en la mayor tranquilidad, en el mayor amor, donde hablamos del suicidio, donde hablamos del perdón, donde hablamos del muerte. Tenemos un segundo libro que es El vuelo del colibrí, Morir con dignidad. Es un texto maravilloso de muchos testimonios, de muchas experiencias. Tenemos otro texto que se llama Conversaciones con Anita. Anita, un ser de luz, de amor, de aquí de Colombia, un ser que tenía el don de la sanación. Tuve la fortuna de conocerla, de compartir con ella un ciclo largo, de aprender muchísimo con ella, ¿no? Fue mi maestra. Y hay otros textos, Retorno, el salto a las estrellas, Colombia, la trascendencia de una crisis, La paz posible, que son textos que se consiguen en las librerías de Colombia, la Nacional, Panamericana, Lerner, pero que también se pueden despachar a cualquier lugar del mundo, ¿no? En Bogotá está la editorial, Grupo Editorial Ibáñez, uniediciones.com, y yo te envié a ti, Carlos, la referencia a la página Sí, donde la, se puede... la posteo en la página luego en esta Muy conversación. bien. Pero es muy importante pues que las personas Pero sepan entonces, que los libros están ahí afuera para acceder en varias librerías, que pueden contactarnos a nosotros o directamente a Jaime, porque aquí es una hermandad, Movimiento con Sentido, lo que busca es empalmar, somos un grupo con sentido que trabaja con gente que trabaja con sentido, entonces nuestro interés es en servirle a las personas y servir de puente para conectar a estos seres de luz y a estas seres que vienen a Movimiento con Sentido a compartir un rato con nosotros. Jaime, yo creo que ahí va a tener que haber una tercera parte, pero la vamos a dividir en dos. ¿Qué es lo que pienso yo? Vamos a estructurar una con, con las otras tres personas, que es Darshan Satori Osho Institute, que es la que va a trabajar la parte del niño interior. Mario Alberto Agudelo, que va a hacer la parte del comando de los sueños. Ana Delia Benito, que va a estar con toda la parte de movimiento, representando movimiento con sentido. Y Jaime Patiño Santa, con el colibrí libre. Entonces, Jaime, yo de verdad que te agradezco de corazón toda esa buena intención, toda esa linda intención que le pones a la vida, a ayudar a la gente, a servir. Y descubrir que el servir es la magia absoluta de la vida y que te transforma de una forma que no se puede explicar, pues yo en nombre de Movimiento con Sentido te doy esas gracias y te invito a un tercer programa, como te digo, para estructurarlo el taller y explicarle al público qué va a ser el taller. Y el segundo taller, la cuarta conversatoria con los testimonios. No sé qué te parece o al revés. me parece muy bien, Carlos, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero además de ello, apenas haya la opción de un viaje internacional, me encantaría estar con Movimiento con Sentido allá en Miami, Segurísimo que porque sí. tenemos una colonia de amigos de aquí de Colombia que están allí conectados. Rosalba Patiño y toda su familia. Son como 50 colombianos, tíos, hermanos, sobrinos, que son hermanos míos, ¿no?
Carmen Elisa Álvarez, tengo mis sobrinos, Tulio Sánchez, Fanis, gente muy querida, muy hermosa. Con ellos es suficiente para hacer un taller grandísimo Seguro que en la sí, Florida. seguro que sí. Y nosotros encantados, además que vas a llegar a esta casa, así tengas hermanos, Muchas gracias. así te quedes un día y ya sigas para allá para ellos. Pero definitivamente debes honrarnos este placer de tenerte un día en la casa y poder compartir una cena contigo porque es un privilegio tanto tenerte personalmente como por acá. Así que muy prontamente por Movimiento Consentido estará en una tercera y cuarta parte Jaime Patiño Santa, el taller del árbol de la vida. Y si les gustó esta conversatoria con Jaime y con todos los conversatorios que hay en Movimiento Consentido, por favor compártalo, porque la idea es servir y ayudar a todas las personas que más les podamos llegar. Jaime, nada más te reconozco el maestro que hay en ti y muchas gracias, muchas gracias, Jaime. Un abrazo muy grande, Carlos. Saludos a Delia. Y si alguna persona tiene alguna inquietud, se puede comunicar con Movimiento Consentido, que hace el puente conmigo, o me puede escribir al correo electrónico jaimepatinosanta@yahoo.es, que yo contesto todas las inquietudes que me llegan. Un abrazo muy grande, Carlos. Namaste, maestro. Hasta luego.